Gracias a todos por vuestra asistencia. Para mí es un momento un poco... mucha responsabilidad porque me han presentado muchas veces, pero es la primera vez que presento yo al autor. Por tanto, si eres el autor, el trabajo ya está hecho, pero presentarlo pues, es mucha responsabilidad porque has de presentar el trabajo de una segunda persona y en este caso pues un trabajo pues francamente atractivo, al menos a mí me lo parece, por todo lo que comporta. Cualquier trabajo histórico vale mucho la pena, muchísimo, sea cual sea el tema, sea cual el tiempo que haya durado. Así que, en primer lugar, haré pues, la presentación, digamos, más canónica, más oficial, ¿no? Es decir, datos. Vamos a dar muchos datos, lo más rápido. No quiero extenderme más de 10 minutos porque si me despisto un poco, pues se convertirán en 10 horas. Tengo un cronómetro que espero que me avise. Pues aquí tenemos a don Manuel Aguilera Povedano. Manu, para los amigos, supongo. Manuel. Sí. ¿Manu? Bueno. Sí, en este caso, más que nunca ya nos hemos de distinguir porque yo soy Manuel también. Entonces, pues puede haber una cierta confusión. Podemos distinguirnos por autor y no autor, al menos hoy. Nacido en Palma en 1978, licenciado en periodismo, doctor en historia por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Como periodista ha trabajado en la edición Balear del Mundo, actualmente, como ya todos sabéis, en el diario Última Hora, donde tenemos el gusto de leerle cada viernes, yo incluido, con sus artículos sobre el tema de la guerra civil. Además, y relacionado con el periodismo, es profesor en el CESAC, Centro de Enseñanza Superior, Alberta Jiménez. Y como historiador ha publicado en diversas revistas de divulgación histórica, aportes, la aventura de la historia, etcétera, etcétera. Y centrado sobre todo en su tema estrella principal, que es la Guerra Civil Española, sobre todo en la isla de Mallorca. Ha editado 4 libros, Compañeros y camaradas, Las luchas entre antifascistas en la Guerra Civil Española, en 2012. Después, Un periodista en el desembarco de Bayo, Gafim y la Guerra Civil en Mallorca, el año 2017. El odio de Mussolini, en 2022, que también incluso tiene su traducción al italiano como Un'occasione d'oro per Mussolini, se diría así, al año siguiente. Y pues lo que nos atañe, que es Mallorca en llamas, que además ha sido galardonado con el premio Mallorca de ensayo del Consell Insular de Mallorca el año pasado. Por tanto, estamos ante una persona con un recorrido reconocible, con un tema especialmente trabajado por el cual se le identifica. Y bueno, debo decir que nos conocemos básicamente, hemos tratado poco en persona, nos hemos conocido básicamente por publicaciones mutuas, o sea, por leerle en Última Hora, por las publicaciones en redes. Mucha gente cada vez más se conoce en redes sociales, pues así es como nos hemos conocido. No recuerdo el momento exacto, pero bueno. ¿Por qué? Claro, una de las preguntas que le podía hacer es ¿por qué ha investigado este tema y encima con este enfoque? Le podría decir, luego se extenderá sobre el tema, pues podría hablar de mi experiencia en el tribunal de tesis. Yo también soy doctor en historia contemporánea, me lo hice en Barcelona hace unos 20 años y me acuerdo que uno de los miembros del tribunal, en 2002, ya ha llovido, soy un poco mayor, pues mostraba su sorpresa porque mi tesis iba sobre los centros de colegios en manos de religiosos en la ciudad de Barcelona. 5 siglos. Básicamente un directorio estadístico. Básicamente. Y uno, y creo que también dos, mostraron su extrañeza, su sorpresa por haber escogido un tema tan alejado de la corriente mayoritaria, que era estudiar corrientes pedagógicas que a la larga, a largo plazo, han sido, en su momento fueron minoritarias, pero muy rompedoras, que a la larga pues, han tenido una gran influencia en la pedagogía y en la enseñanza actual. Bueno, y en segundo lugar, uno de ellos incluso llegó a decir que por haber escogido esto, estaba haciendo apología de la enseñanza religiosa, es decir, en manos de religiosos, lo cual me hizo ver, fue como un baño de realidad, me hizo ver que por mucho que uno intente poner mucha distancia y por mucho que uno intente ser fiel a sus ideas y ser lo más riguroso posible, lo más independiente, objetivo, nadie es objetivo 100%, es imposible, pero si puedes poner toda la distancia que puedas, eso depende de ti, no puedes evitar que de alguna manera te encasillen en un lado o en otro.
Por eso yo siempre me he sentido reconocido en Manu, porque está estudiando, digamos, un ángulo muerto, que está fuera de lo que es habitual. La corriente historiográfica actual suele estudiar el bando de los vencidos, lo cual en cualquier conflicto, en cualquier lugar del mundo, es totalmente normal, porque hay muchos menos vestigios y menos testimonios de un bando vencido en todo el mundo. Y si se trata de un conflicto civil, aún más. Lo cual es totalmente legítimo y es una manera de hacer memoria y de hacer justicia. En eso estamos todos de acuerdo. Pero a la vez también hay que hacer una cierta relectura del bando ganador. No se trata de excluir absolutamente todo el trabajo, que por supuesto, si ha habido un bando ganador, pues hay una lectura muy desviada, muy subjetiva, no de paz, sino de victoria en muchos casos. Pero eso no quiere decir que todo que concierne al bando ganador hayan tenido la misma suerte, porque en cualquier conflicto, ganadores, vencidos, las víctimas son todos, prácticamente todos. Todos son perdedores y quizá unos un poquito menos, pero otros bastante más, pero quedan temas como estos en Tierra de Nadie, que de algún modo se han de trabajar. Y claro, salirse de esta corriente mayoritaria, por un lado, es extraño y por otro lado es muy fácil decir, acudir a etiquetas tan simples como banales. Mucha gente pues no se guía por ideas sino por ideologías, ya por los motivos que sean, y a veces se quedan en un titular o en dos frases sin ir más allá. Y aún más en los tiempos que corren, redes sociales, ahora dicen polarización, yo lo digo radicalización, pues cada uno utiliza la terminología que quiere. Así que moviéndonos por packs ideológicos que asocian categorías, ideas y conceptos inamovibles. Por eso, este trabajo que me lo he estado leyendo, ojeando, la verdad es que es exhaustivo, y para mí es sorprendente que después de 50 años casi 50 años de democracia, hasta el 77, 78 que se aprobó la Constitución, pues aún quedan ángulos muertos por trabajar. Pero, claro, cuando conciernen al bando ganador, pues te das cuenta de que es un terreno pantanoso porque hay gente que ha quedado en tierra de nadie. Normalmente entendemos que en una guerra hay dos bandos, vencedores y vencidos. La verdad es que en el fondo cualquier conflicto podemos encontrar una infinita gama de grises siempre. Al final los que ganan son los que están arriba, los altos mandos, pero la gente que intenta hacer su vida en el día a día, estén en el bando que estén, no cambia mucho su color. Acaban siendo afectados de una manera o de otra. Y por tanto, aquí nos encontramos con unos perdedores dentro de los ganadores. ¿Es contradictorio? ¿A alguien le puede explotar la cabeza ante esto? Seguramente sí, pero es que hay que hacerlo y de alguna manera, eh, pues gente como Manu pues ha decidido coger el toro por los cuernos y trabajarlo. ¿Por qué creo que se había ignorado algo así? Por lo que he dicho de los packs ideológicos, por categorías y ideas que son conceptos inamovibles. Por ejemplo, aquí en España es imposible imaginarse un republicano de derechas, es imposible imaginarse un cristiano de izquierdas, solo por poner dos ideas. Pero seguro que a todos vosotros os vendrían muchas más. Y si vamos a cualquier otro país, nos encontraríamos siempre estos mismos dejes, estos mismos prejuicios, estos mismos fantasmas del pasado. Cualquier país, en todas partes. Por eso a mí me gusta poner ejemplos sin decir nombres concretos, países concretos, para hacer un poco de zoom, verlo con la mayor lejanía posible. Por eso, esta Mallorca en llamas, que es un título que, bueno, se nota que la formación de periodista, porque en cierta manera el título también tiene un poco de titular periodístico. Tiene explicación, tiene explicación. Sí, que un título, pues claro, no puede ser muy largo. Llama la atención, pero un título jamás puede resumir un libro, jamás, porque un libro es infinito, tiene una infinita gama de matices y de niveles que es muy difícil de escribir. Por eso llama la atención, pero no falta la verdad.
O sea, si fuese un título contradictorio o falso, sí que podíamos decir, pero no. Es un título sí, muy, digamos, muy periodístico que llama la atención, pero que invita a la lectura porque, bueno, es algo que llama a leer y a formarse sobre este trabajo. Ya llevo unos 10 minutos hablando, así que no diré mucho más. Iremos, bueno, cruzando, uy, cuidado, hablando y bien, os dejo con Manu, que es el verdadero protagonista de hoy, esta tarde, que nos hable un poco más en detalle de este trabajo. Muchas felicidades, espero que se difunda, que se valore como merece y enhorabuena. Vale, gracias. La verdad que, bueno, gracias Manel por acompañarme hoy. Manel está también en tierra de nadie. Es un historiador de estos que no se casa con nadie. Por eso para mí es un honor que me haya acompañado. Y a veces hay que ser valiente, porque todos nos dejamos llevar por modas, por corrientes, porque nos sentimos más valorados, más acogidos. Pero yo creo que somos mayoría los que no queremos volver a otra guerra, ¿no? Somos mayoría. Somos mayoría los que no somos guerra civilistas, los que luchamos por la reconciliación. Y qué mejor manera que enseñando historia o haciendo memoria para saber lo que ha ocurrido para que no vuelva a repetirse. A veces se habla de la guerra de una manera banal y la guerra es lo peor que nos puede pasar y más una guerra civil. La guerra es muerte, la guerra es hambre, la guerra es exilio. La guerra es el final de todas las cosas. Entonces, está muy bien hacer memoria y escribir libros de historia para que no se olvide y que seamos todos, que fomentemos la cultura de la paz. También, hilando lo que me decía Manel, creo que es muy importante contar esos ángulos muertos para que no se cuente solo la mitad de la historia. Si nosotros contamos solo la mitad, estamos mintiendo. Es como si alguien te dice qué hiciste anoche y le cuentas solo la mitad. Te estás dejando una parte importante, ¿no? Entonces, creo que con la guerra civil llevamos muchos años contando solo la mitad. Y creo que no hay que tener miedo a contarlo todo. Hay que hacerlo, pues, sin odios, fomentando la reconciliación y diciendo pasó esto y pasó esto. Porque si no lo hacemos, la gente, vamos a fomentar el odio. La gente va a pensar, uy, 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 estos son malísimos, malísimos, malísimos. Ay, es que no son ni humanos, ¿no? Estamos deshumanizando al adversario. Nosotros tenemos que hablar con el adversario, tenemos que escucharlo, tenemos que llegar a un entendimiento para que haya paz, porque si no, acabaremos matándonos entre nosotros. ¿Por qué he hecho esta investigación? La ley de memoria de Baleares, que se aprobó en 2018, en su artículo 4, decía que las víctimas de los bombardeos, es una ley, como saben, aprobada por los partidos de izquierda, decía en el artículo 4 que las víctimas de los bombardeos eran víctimas también de la guerra civil y merecían verdad, justicia y reparación. Merecían ser homenajeadas. Sin embargo, yo hacía memoria ya en 2018 aquí, hablaba con los responsables de memoria y me decían, queremos hacer algo de las víctimas de los bombardeos. Y yo, bueno, pues estamos esperando, porque es que no sabíamos ni cómo se llamaban. No es que vamos a recordar, no, es que no sabemos ni quiénes eran, ni cuántos eran. Entonces digo, pues algo se estaba invirtiendo, éramos la tercera comunidad que más invertía en memoria democrática. Había mucho dinero. Estamos hablando de cientos de miles de euros cada año. No se dedicó ni un euro a las víctimas de los bombardeos. Eso a mí me parecía mal. Y luego incluso hubo una votación en la que el grupo de ciudadanos llegó al Ayuntamiento de Palma y dijo, propongo hacer un homenaje a las víctimas de los bombardeos de Mallorca. Y votaron en contra. Los mismos que habían aprobado la ley votaron en contra. Esto fue el 29 de octubre del 2020. Y no solo eso, sino que esa noticia solo salió en un diario, en el diario El Mundo. Ni siquiera interesaba. Me dice, no, estas víctimas, mejor no hablar. Genial. Entonces yo dije, oye, pues alguien tiene que hacerlo esto.
para qué estamos los historiadores, y gracias a Dios existe libertad de prensa, de expresión, de cátedra, y nadie, a no ser que me amenace o me agreda, me puede parar en una investigación. Entonces, yo empecé sobre todo con artículos periodísticos, con una de las... Además fue por casualidad, porque yo investigaba otra cosa, vi una esquela de 3 hermanas que fallecieron, que son las hermanas Muñoz Martí, que murieron en la Plaza del Pes de Sapalla en un bombardeo en 1937. Y me reuní con Ángela Coll, que está aquí presente. Y entonces, porque yo publiqué un artículo sobre esas 3 hermanas sin saber mucho sobre ellas. Y ella me contactó por redes sociales y me dijo, eran mis tías. Y entonces, bueno, quedé con ella y me contó la historia tremenda, como pueden suponer. Está en este libro, como la de casi todas, bueno, de todas las víctimas que he contactado con la mayoría de familiares. Hay algunas que no he conseguido encontrar a los familiares que a lo mejor están aquí hoy. Entonces luego lo preguntaré. Bueno, entonces a partir de ahí yo dije, creo que esta historia merece la pena, porque son historias terribles. Estamos hablando no de muertos, hombres en edad militar en el frente. Estamos hablando de niños, niños pequeños, de niñas, de mujeres, de ancianos, de personas enfermas. Porque cuando sonaban las sirenas, la gente corría a los refugios, pero los mayores no podían, los enfermos no podían. Y esos eran muchas veces los que morían. Entonces, estamos hablando de una de las capas más vulnerables de la sociedad. Creo que había que recuperar esa historia. Luego me di cuenta también que las víctimas de los bombardeos de Menorca y de Ibiza, la lista de nombres la tenemos desde hace más de 20 años, pero la de Mallorca no. Y digo, ¿cómo puede ser? La Isla Mayor, hay una legión de historiadores aquí. Manuel los conoce. Tenemos doctorandos, un montón de doctorandos en historia. Tenemos inversiones en estudios de la guerra civil, muchísimas inversiones. No hay ninguna que se dedique a estas víctimas. Digo, qué raro. Entonces, me propuse hacerlo. Hay un libro también de Josep Massot i Muntaner, que es el historiador más importante de la guerra civil en Baleares, que se llama El bombardeig de la guerra de Mallorca, la guerra civil, y no habla de las víctimas. O sea, se citan 2 nombres en todo el libro, 2 nombres. Una deshumanización a mí me es sorprendente. A mí me encanta Josep Massot i Muntaner, evidentemente es clave para el estudio de la guerra civil, pero ese no, tengo que reconocer que no es el mejor libro que escribió, porque una historia deshumanizada no es historia. Yo si les digo que mataron a 1000 personas en Cuenca, pues seguramente no les afecte. Es un número más. Las cifras no nos afectan. Pero si les cuento las historias de las personas, sus nombres y apellidos, quiénes eran sus hijos, sus padres, su padre que tuvo que reconocer el cadáver, la hija que se quedó sola, huérfana, y se tuvo que ir, seguramente se tuvo que ir a un orfanato. Esas son las historias que... ahí es cuando comprendes el horror. Si no, es que las cifras... Entonces, he hecho un trabajo de archivos, sobre todo el registro civil de Palma. Luego, si no podemos hablar de las fuentes, es muy complicado, a veces son complicados hacer los archivos. Por ejemplo, el registro civil de Palma me decían que no podía hacer fotos. Claro, yo tenía que ver los libros de defunciones en los años de la Guerra Civil. Claro, yo ver todas las defunciones, ver por qué causa, por qué había muerto cada persona. Y claro, es muy complicado sin fotos. Y claro, tenía un tiempo limitado. Bueno. Y luego, bueno, archivos militares, Ávila, sobre todo, también el de aquí. Y luego fuentes orales. Salí un día en IB3 pidiendo contactar con familiares. Y parece que no se ve IB3, ¿eh? Pues se ve IB3. Porque ese día me escribieron como 10 personas. 10 personas se molestaron en entrar en mi blog
ver el correo electrónico y escribirme y decirme, oye, yo, mi abuela, mi tía abuela murió y gracias a gracias a IB3. Luego también hice llamamientos en redes sociales. Y gracias a las redes sociales. Sin redes sociales no hubiera encontrado a un montón de gente. Yo he encontrado, por ejemplo, una familiar de víctima, que en este caso es nieta, que vive en Jersey, que es una isla en el Canal de la Mancha. Claro, yo esa persona, Isabel Picornell se llama, no ha podido venir hoy. No sé si ha venido familia suya, porque tiene algún familiar. Ah, mira, aquí, están ahí. Bienvenidos, bienvenidos. Que son, claro, Isabel Picornell murió también en la Plaza del Pes de Sapalla, junto a las hermanas Muñoz Martí, que están sentadas a vuestro lado. No sé si se conocían. Ah, mira, no se conocían. Que murió la madre, María Picornell, con su hijo Alfonsito Bueno. Y fue en el mismo bombardeo. Y para mí es, de verdad, un honor que hayan venido todos los familiares, porque va a ser la primera vez que se encuentren, ¿no? Porque he saludado a muchas. Bueno, está Margarita Gilabert también aquí, cuyo tío falleció, Alejandro Gina Socias, falleció en la Plaza del Olivar trabajando con 18 años solo. Y bueno, muchísimas más que, bueno, no quiero citar todo, además se nos va a quebrar la voz, luego me emociono. Y todo. Pero para mí es muy emocionante que hayáis venido todos. Luego, por qué el título? Porque también lo ha citado Manel. El título es verdad que es como periodístico, ¿no? Que llama, pero tiene una razón de ser, que el mejor libro de la historia de los bombardeos en la Guerra Civil Española se llama España en llamas. Lo escribieron dos catedráticos de la Universidad de Barcelona, que se llaman Josep Soler y Joan Villarroya, donde cuentan los bombardeos de toda España. También, bueno, levemente los de Mallorca. Evidentemente no saben las víctimas. Es un libro de 2003. Entonces, si ese libro se llama España en llamas, digo, tengo que hacer la secuela, que es Mallorca en llamas. Y luego, además, se llama Mallorca en llamas porque hay uno de los, según Llorens Villalonga, como saben ustedes, es un escritor, bueno, el escritor más importante de la historia de Baleares, que era médico psiquiatra y era el encargado de atender a las víctimas de los bombardeos. Entonces él escribió luego, porque él tenía una columna semanal, digo, una columna diaria en el diario El Día, escribió mucho sobre los bombardeos. Y en una de sus columnas él dice, hoy he encontrado un pasquín, porque los aviones, además de bombas, tiraban pasquines. Y uno de los pasquines decía, Mallorca en flamas. Estaba en catalán. Mallorca en flamas se llamaba el pasquín. Pues es justo el título del libro, ¿no? Y además el pasquín avisaba, decía, nos sabe mal, ponía, hermanos, amigos, pensad en el dolor que sentimos al ver que tenemos que cumplir el deber de aniquilaros, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que Mallorca en aquel momento estaba totalmente indefensa. En los primeros meses de la Guerra Civil no tenía ni aviones, ni barcos, ni baterías antiaéreas, ni refugios, ni metro, ni ninguna disciplina contra los bombardeos. Entonces, era un objetivo muy, muy, muy asequible. Entonces, los aviones venían de Barcelona, alguno vino de Menorca, pero sobre todo de Barcelona, a placer, venían a placer. Y claro, los objetivos eran militares, claro. Yo he encontrado el mapa que usaban los pilotos republicanos, que está aquí en el libro, con los objetivos marcados, y solo dieron en uno. En toda la guerra, en 57 bombardeos que hubo en toda la guerra, solo dieron en un objetivo, que fue la Almudaina, que era la comandancia militar, era el objetivo más importante. Pero los otros objetivos, claro, caían en barrios obreros, en zonas comerciales. Ahí, la primera víctima se llama Margalida Planas Nadal. No sé si ¿hay algún familiar de Margalida Planas Nadal? Tenía 3 hijos. Vale, fue la primera mujer
muerta, o sea, asesinada en la guerra civil en Baleares, y no he conseguido encontrar a los familiares. Tenía 3 hijos. Trabajaba en una alpargatería. Y, y bueno, ya por último, porque no me quiero extender, luego les animo a preguntar, bueno, os hablo, os tuteo, ¿no? Os animo a preguntar y luego podemos eso, hablar de lo que queráis. Y además hay una sorpresa, que es que no lo podíamos poner en el cartel, que podéis visitar el refugio antiaéreo que hay aquí abajo. Lo que pasa es que tiene que ser en grupos pequeños y más o menos rápido, por si hay gente esperando. Entonces, bueno, si alguien está muy interesado, que sepáis que luego María Eugenia que os acompañará. Luego ya quería hablar de un par de casualidades. Un par de casualidades que han ocurrido en esta investigación. Hay otras 3 hermanas que murieron, además de las Muñoz Martí, otras 3 hermanas que murieron en un bombardeo, que fueron las Ferragut Pradell, que la familia también está aquí. ¿Dónde estáis? Están ahí. Sebastián, ¿qué tal? Y es una historia también igual de terrible. Esto ocurrió en la calle Niceto Alcalá Zamora número 12. Y justamente yo viví en ese número durante 3 años. Claro, yo cuando investigaba estas muertes, claro, en aquel momento no se llamaba la calle Niceto Alcalá Zamora, evidentemente. Se había llamado Francisco Maciá. Y luego pasó a llamarse esa calle Teniente Lizasoain, que fue un teniente del bando golpista que murió en un enfrentamiento en Sóller. Y ahora se llama Niceto Alcalá Zamora. El número 12 no es la misma casa ahora, porque por el bombardeo se derrumbó y se hizo otra. Cuando pasen por la calle Niceto Alcalá Zamora, el número 12, acuérdense de que allí fallecieron 3 hermanas y se llamaban Ángela, Joana y Magdalena. Y además, una de ellas desapareció en el bombardeo. Una de ellas, por eso, a veces cuando hablamos de los cuerpos, de recuperar los cuerpos, hay incluso en la guerra algunos cuerpos que no se han podido recuperar. La familia no sabe, bueno, está aquí presente, no sabe lo que ocurrió, pero no ha habido documentación más, que era una niña, además, era una niña y no sabemos, no está en el registro civil. Claro, si no hay cuerpo no puedes documentar una muerte. Y bueno, ha habido más casualidades, solo una más. Una de las primeras entrevistas que hice fue a un hombre que vivió los bombardeos, que se llama Miquel Pujol Salamanca. Tenía 102 años y justamente vivía en Los Molinos, en la calle Industria, y justamente dice, ahora viene mi hija. Y su hija era mi profesora de historia del colegio. Mi profesora de La Salle, Marga Pujol, que claro, cuando me vio dice, pero bueno, al final mi trabajo sirvió para algo, ¿no? Que ha salido un historiador aquí y acabo entrevistando a su padre. Ha ocurrido muchas veces también de fallecimientos durante esta investigación. Personas a las que he querido entrevistar, como Catalina Fuster, no sé si está el hijo por aquí, no sé si ha venido al final. Una mujer que vivió, bueno, de niña, con 12 años, vivió el bombardeo del instituto. El instituto Ramon Llull, cayó justo una bomba en la puerta y ella estaba justo ese día haciendo un examen ahí, porque ni siquiera estudiaba ahí, pero ese día justamente fue a hacer un examen y cayó la bomba. Y quería contarme esa historia que siempre le había contado a sus hijos y justo falleció 3 días antes de la entrevista. Claro, estamos hablando con gente muy mayor y muchos de los que he conseguido entrevistar ya han fallecido, ¿no? Entonces, creo que hay que recoger la memoria de nuestros mayores para que no desaparezca. Y bueno, yo he hecho todo lo que he podido con este libro.
Y nada, muchas gracias por venir y nada, si alguien quiere hacer una pregunta o algún comentario, yo encantado de contestar. Gracias por venir. Sí. También está Margarita, que es familiar de, de María Massanet Vidal, que falleció en el bombardeo de la Plaza Serralta, el 20 de agosto del 36. Sí, no sé si hay una pregunta. Buenas tardes, Manu. Oye, pues enhorabuena por el libro, porque la verdad es que me lo acabo de comprar, le estoy echando un vistazo y es impresionante. Y la verdad es que tiene un componente humano espectacular, efectivamente, ¿no? Todas fueron, las víctimas son de todos, ¿no? Exacto. Había un comandante general que decía, los soldados, los muertos, dice, los soldados son de la patria, pero los muertos, esos son de las familias. Exacto. Y efectivamente, hay que hablar de esto. Me ha gustado mucho, ojeando, que incluso hay una cita del concejal de Metz, Llorenç Carrió, cuando decía que no vamos a apoyar esa iniciativa de recuperar la memoria de esta gente porque no nos habéis apoyado con la demolición del monumento de Safashina. Te agradezco mucho la cita porque efectivamente está de rabiosa actualidad y la gente todavía no consigue entender que los casi 800 muertos en el hundimiento del buque Baleares eran muertos de ambos bandos. No porque lo diga yo, sino porque lo dice el comisionado de Memoria Histórica del Ayuntamiento de Madrid, presidido por Francisca Sauquillo, una histórica militante socialista. Ellos dijeron, sí, en el hundimiento murieron de ambos bandos, porque esos chicos que estaban en el buque fueron enrolados a la fuerza, estaban cumpliendo su servicio militar obligatorio. Y esa gente tiene derecho a la memoria, al reconocimiento y a la reparación, efectivamente, porque eso es precisamente lo que dice la Ley de Memoria Democrática, tanto la de las Islas Baleares como la de la Ley Estatal del año 2022. Y tienen sus familiares y descendientes derecho a ser reconocidos como víctimas también. Y yo creo que es hora, los que tenemos víctimas en los dos bandos, en nuestras familias, de que promovamos ese movimiento de reconciliación, de recuperación de la memoria entre todos y de reconocer a las víctimas de todos los bandos, porque fueron víctimas de todos, y superar el guerracivilismo. Te agradezco la interrupción porque efectivamente hay políticos que se empeñan en cavar una fosa, una nueva división, nuevos bandos, cuando precisamente nuestros abuelos nos enseñaron a olvidar aquella tragedia. Y esto han esperado a que se muera toda esa gente, los verdaderos protagonistas que supieron al final reconciliarse, para volver a acabar esta división y todo. Entonces, es un libro extraordinario, de verdad. Lo he estado ojeando profundamente y digo, y sobre todo, cómo le pones cara a las personas. Hay que ponerles cara, porque eso hace que el lector se emocione, se involucra. El componente humano, las familias, estarán eternamente agradecidas a tu labor. Esto es maravilloso, es ponerles ojos, lengua, oídos a esa gente. Es como si nos hablasen a través de tu libro y nos recuerdan su dolor, su tragedia. Exacto. Y yo creo que esto es muy positivo. Enhorabuenísima por este libro que era muy, muy necesario. Gracias. Muy necesario. Sí, solo un comentario. Siempre que he estado con las víctimas, que evidentemente hay de todas las ideologías, pero claro, yo no le pregunto ni ellas me preguntan a mí a quién voto, es que da igual. Todas coinciden en que no quieren buscar culpables, ni hay odio, ni evidentemente ni venganza, ni revancha, ni nada. Lo que quieren es solo que se recuerde a la víctima y para que no se vuelva a repetir, básicamente. Solo eso. Todas coinciden en lo mismo. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, enhorabuena sobre todo al autor. Sin desvelar nada, yo estuve en el tribunal que te otorgó este premio. Bueno, Miguel de Ya es el catedrático de Historia Moderna de la Universidad de... Gracias. Y sin duda el trabajo de archivo es total y además corroboro lo que usted ha dicho en el trabajo de los archivos, que a mi juicio cada vez es más dificultoso, no cada vez es más fácil, sobre todo para esta. Yo lo que quisiera poner en valor, aquí los protagonistas son los parientes de las víctimas, es el componente moral de las familias de las víctimas. Porque hay que decir la verdad, con ellas y con otros colectivos, como los que fueron a la División Azul,
el régimen tampoco tuvo, el régimen del general Franco tampoco tuvo una especial dedicación. No hubo La reconocimiento. prueba es que los nombres, Mm. ¿no? Ya los nombres de estas personas que sufrieron, los has Sí, no descubierto. están en la lista de caídos y hasta ahí. por Dios y por España. No están ni ahí, ni se le hizo ningún reconocimiento. Punto. Hasta aquí mi labor como historiador. Luego ya, yo sí que creo que el historiador puede ser objetivo. Ahora, he hablado como historiador, hablo ya como ciudadano. Pero lo que ha pasado con esto y algunos políticos como que se han nombrado es asqueroso. Es asqueroso. Porque de otra gente que cometió crímenes, hemos tenido que oír que luego fueron fusilados, que se puede ser represor y víctima al mismo tiempo. Sí, pero estas no fueron nunca represoras. Y luego discrepo del presentador en una cuestión importante, porque los datos son importantes. La democracia no empieza con la Constitución del 78. La democracia empieza cuando el pueblo español, en el referéndum nacional del 15 de junio, ¿verdad?, vota todas las opciones políticas existentes. Y esto es importante. Esto es importante porque no tenemos que caer en lo que algunos nos quieren hacer creer. La democracia empieza cuando el pueblo español soberano vota el 15 de junio del 77, viniendo de donde se vino, de una generación que yo creo que debemos mucho, que quería superar aquello, ¿verdad?, habiendo colaborado con el régimen anterior, que eso es evidente. Esto es evidente, pero esto tiene que decirse, porque estamos llegando a un extremo donde las nuevas generaciones, yo soy profesor y doy clases, pues están olvidando ese periodo corto pero importante que fue la transición, que intentó precisamente que eso no se repitiera. Porque yo a alumnos que estoy examinando le tengo que leer unas cosas que no se corresponden con la realidad. Se hizo un esfuerzo desde el 77, 78 sobrehumano, con errores, pero se hizo. Vale. Sí, yo quería aprovechar ya, porque quiero que no sea largo el acto. Quiero preguntar si hay alguna víctima aquí, o sea, familiar de víctima, que no haya entrevistado yo. Que haya venido porque ha visto el libro, pero no hemos hablado nunca. No. Vale. Ah, es verdad. ¿Con? Ah, es verdad, con Isabel, claro. Claro. Con Isabel. Sí, bueno, pues si queréis decir algo que... No, yo tengo curiosidad por saber si te lo han puesto fácil, te has encontrado con presiones, en fin. Sí, vale. Me he encontrado con... A ver, con gente así un poco desconfiada por el enfoque que yo le podía dar, pero no entre las víctimas, familiares de víctimas y tal. Esto no, todos han sido muy amables. Sobre todo compañeros de profesión. He visto que, bueno, a ver el enfoque, porque claro, esta es una historia que se puede politizar mucho y hacer mucho daño. Pero yo no la enfoco así. No la enfoco así. Yo, bueno, se ve en las columnas en última hora, intento contar la historia y ya está, ¿no? No intento... Pero evidentemente los hechos los tengo que decir. Yo tengo que recordar, por ejemplo, que aquí se votó en contra de que se homenajeara. Es que es muy fuerte. Es que se incumple la ley de memoria que se había aprobado 2 años antes por los mismos que la habían aprobado. O sea, es que esto yo lo tengo que decir, que es injusto, pero es que eso lo vea hasta alguien de izquierdas, que es injusto. Y luego es verdad que han cambiado de opinión y hace unos meses hubo una propuesta del PSOE de Ibiza, proponiendo que se homenajeara a las víctimas de los bombardeos, pero de todo Baleares. Como diciendo, ya que vais a homenajear, porque bueno, la presidenta Marga Polones dijo que se iba a homenajear iba a poner placas de homenaje a las víctimas de los bombardeos en Mallorca. Entonces, ahí el PSOE cambió de postura y dijo, bueno, vale, estamos a favor, pero también de las de Ibiza y Menorca, porque allí
bombardeó el otro bando. Entonces, evidentemente, todos los partidos votaron a favor, que esto es para celebrarlo, todos, MES, Vox, todos votaron sí a homenajear a las víctimas de los bombardeos de todo Baleares. Claro, es que tiene que ser así. Y se va a hacer. El gobierno balear, bueno, contactó conmigo, me dijo, las víctimas de Menorca y de Ibiza ya las tenemos porque se han publicado el libro. Necesitamos las víctimas de Mallorca, es que solo las tienes tú. Y digo, pues yo las doy. Y evidentemente con todas las fuentes y tal, porque claro, nos podemos equivocar. Y está todo muy contrastado por varias fuentes. Sí, sí. Así que ese homenaje va a llegar, va a llegar. Y bueno, se va a contar también la historia a nivel audiovisual. Se va a hacer un documental, bueno, se está haciendo un documental, y por primera vez han hablado las víctimas de los bombardeos, por primera vez. Y se habla también, por supuesto, de Menorca y de Ibiza. Pero muchas personas que están aquí sentadas, menos mal que les han dejado hablar, porque aquí se han hecho decenas de documentales de la guerra civil y nunca se había preguntado por este tema. Pero es que los bombardeos de Mallorca es que son clave. Es que si no, no se entiende la guerra civil en Mallorca. No se entiende. Porque aquí lo primero que se vivió fueron bombardeos y asesinatos de la represión. Pero claro, los asesinatos eran en aquel momento invisibles. La gente hacía su vida y es verdad, aparecía algún cuerpo en una carretera en las afueras, lo recogían, lo metían lo llevaban a una fosa, pero la gente eso no lo veía. Los primeros días decía, bueno, aquí ha empezado una guerra, pero nosotros seguimos, iban a trabajar, pero de repente empezaron los bombardeos, Y moría la gente, los primeros que murieron alrededor de la Plaza Mayor o alrededor de Cort. Y todo eso son zonas comerciales. Uno de los primeros que murió era el dependiente de una tienda de ropa que se llamaba Bernardo Valle, que era republicano. Y cuando oyó los aviones, dijo, ya vienen los nuestros, salió a aplaudirles y le cayó la bomba a él. Es que... Bueno, el tío de Margalida, Alejandro Llenas Socias, que trabajaba de herrero, ¿no? De mecánico en la Plaza del Olivar, era de familia republicana. Sí, mi abuelo era republicano. Porque tu abuelo Sí, era republicano, entonces sí. su hijo... Bueno, me imagino que mi tío... Eso O sea, nunca se ha dicho en la familia, nunca se ha hablado de este tema, pero se supone que debía ser republicano, no lo sé. Pero bueno, que me imagino que a mi abuelo, que le cayeran bombas de los propios suyos, de su partido, y le mataran al hijo, me imagino que le destrozó. Claro, claro. Eso afecta muchísimo. Bueno, estamos aquí, las hermanas Muñoz Martí, su tío era Jordi Martí Rosselló, que era conocido como el Mascle Ros, que era el director de la revista más de izquierdas que había en ese momento. Foc i Fum. Y claro, me imagino a ese hombre tan antifascista, tan de izquierdas, que ve que los suyos le han matado a 3 sobrinas. Una de ellas de 7 años, ¿no? Era 7 años, ¿no? 7. Que acababa de hacer la comunión. Pues, sí. Menos mal que tenemos la foto de la comunión. O sea, la única imagen que tenemos de ella es la de la comunión. Menos mal. Bueno, sí, Ángela. Sí. Ella es sobrina de Que las estabas 3, hablando de las 3 hermanas. del tío de ellas, ¿no? Sí, Que eran más de... exacto. ¿Cómo lo debió vivir? Pues no lo sé. Nunca lo he sabido, no lo hemos sabido. No. Por lo tanto, si hubiera sido algo que él hubiera vivido no, lo hubiera vivido así, exacto, con mucho odio, con mucho rencor o lo que sea, se hubiera sabido. Y con este hombre nunca se supo nada de lo que opinaba y dejaba de opinar en este tema. Por esto yo creo que es lo que decimos, que son cosas que pasan en las guerras. No hay nada peor para mí que una guerra civil. Claro. Porque cada cual se encuentra donde se encuentra cuando pasa. Sí. No eliges si estoy aquí o si estoy allí. Claro. Entonces, pues lo que has comentado, pues si no... Sí.
era Sí. más de izquierdas, Sí. que lo desterraron a Cabrera y todo, o sea... Claro. O sea, sufrió exilio. Él, Sí. Sí. Vale. Si me permites, sí. claro, son víctimas de la situación de Mallorca. Al principio de la guerra, Mallorca tiene, bueno, siempre, Mallorca tiene un valor estratégico de primer orden. Tiene un valor estratégico de primer orden. En ese momento, como está el Mediterráneo, como estaban las relaciones entre Gran Bretaña e Italia, por ejemplo. Cuando estalla el golpe de Estado, ¿verdad? El hecho de que Cataluña quede, Mallorca es indispensable, estratégicamente y económicamente. Recuerda que el artículo que salió en la BBC de Mallorca en la economía de la España nacional, porque aquí se puso a trabajar todo el mundo para el mandato que le había tocado, ¿no? Se pusieron en marcha de nuevo las fábricas que hacía tiempo que estaban abandonadas, la producción textil de Sóller, la producción textil de muchas partes y la producción agrícola. Es que al principio de la guerra, si usted coge el mapa de España, dividiendo los dos bandos, estratégicamente es esencial. Estratégicamente es esencial. Y por lo tanto, estas personas fueron víctimas también de la situación. Y no deja de ser paradójico que el régimen cada X tiempo hacía homenajes a los que habían caído, bueno, cada año, a los caídos en Manacor, y de estas personas que para el régimen debían ser víctimas predilectas, deberían haber sido, no se haga nada, no se hubiese hecho nada. No. ¿Verdad? Es curioso. Porque hemos de ser conscientes también de que la situación a veces no la elegimos nosotros. Y estas personas fueron víctimas de una situación internacional y nacional, y bueno, hay que jugarlas desde la comprensión humana, que es compatible, eso sí que es compatible con ser historiador. Yo opino lo mismo que usted, que ha dicho, que del libro del padre Massot. Un libro no demasiado aséptico. No está tan trabajado como el del desembarco, por ejemplo. Yo creo que sí que está trabajado. Sí, bueno. Sí. Vale. Pues nada. No, pues muchas gracias a todos por venir. Si hay alguien que quiera ver el refugio en grupos pequeños. Si me permites. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Yo soy el gerente de SFM. Sí. Por enchufe a Manuel Aguilera hemos permitido una visita al refugio. Tiene que ser en grupos como máximo 10, 12 personas, porque estamos trabajando en regularizar la situación del refugio para que pueda ser visitado y museizado, que es nuestro objetivo, ¿no? Aquí el gobierno de Marga Proens pues tomó la decisión de que un refugio que estaba completamente en ruinas, pues que se reconstruyera, y con la frase es que si se lo pedimos a un particular que hace una reforma en su casa, ¿cómo no lo va a hacer la administración? El refugio estaba hundido y entonces lo vamos a recuperar. Pero yo les pido que tengan paciencia y que si hay alguien que tenga un poquito de claustrofobia, pues el refugio baja a 12 metros de profundidad y el ambiente es un poco tenso. Pero bueno, dicho lo cual, en grupos de 10, 12 personas y no más, porque si no se agobia mucho. Pese a que en el refugio cabían hasta 300 personas. Es decir, Exacto. Es relativamente ancho, pero sí. Entonces, yo quiero agradecer a Manuel que haya pensado en nosotros. No, gracias a vosotros por que haya pensado en nosotros para presentar este libro aquí, porque él nos ayudó precisamente. La primera conferencia de este local, de esta sala, que pusimos en funcionamiento, pues queremos que sea un actor cultural más de Palma, y lo tenemos abierto a conferenciantes, y él nos ayudó en la primera conferencia pues para presentar un poquito el refugio, presentar un poquito este edificio, que tiene una gran historia que ver en la historia de la Guerra Civil como punto estratégico que era la estación de Palma durante la guerra. Entonces, María Eugenia Neira, que es un estimado personal de SFM, junto con Álvaro, pues ella os hará un poquito de guía, pero vamos, mucho mejor con Manuel. Si podéis disfrutar de pues la presencia de un erudito, pues muchísimo mejor. Y gracias a todos por venir. Y si queréis algún día pues apuntaros, nosotros hacemos conferencias todos los meses, como mínimo una. Y nosotros nos hemos enfocado un poquito en conferencias históricas y defensa del patrimonio histórico ferroviario, pero también está abierto a otros campos.